Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. El Señor siga guiando su pueblo y el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, tenemos tiempos en los que se presentan dificultades, hay momentos difíciles, pero cuando abundan las pruebas y las dificultades, sobreabunda la gracia de Dios. Sabemos que el poder que Dios tiene es mayor que todo lo que pueda de alguna manera molestar o incomodar nuestras vidas. Y hoy, como todos los domingos, nos reunimos para alabar a Dios y para estudiar de la Biblia, para estudiar de este libro donde está la palabra de Dios. Y hoy queremos aclarar algunos términos y hemos titulado lo que hoy vamos a conversar como las artimañas del diablo. Las artimañas de Satanás, las artimañas o las estrategias que tiene el enemigo para con la humanidad. No obstante, lo más fuerte es para los hijos de Dios. Con los de él casi no los toca, los castiga, pero con los hijos de Dios quiere desenfocarlos, quiere sacarlos del contexto, y Dios quiere que nosotros estemos focalizados. Y cuando hablamos de las artimañas de Dios, vamos a ver cómo, de las artimañas del enemigo, vamos a ver cómo él incluso usa la Biblia para engañar y para confundir. Y vamos a ver cómo él conoce de este libro sagrado. Él también estudia y tiene parte en esto. O sea, también está la palabra del diablo aquí. Y de eso queremos aclarar, porque a veces titulamos este libro que es la palabra de Dios. Sí, aquí está la palabra de Dios, pero no todo es la palabra de Dios. Y entonces el enemigo nos ha enseñado que la Biblia es la palabra de Dios y nos movemos con una Biblia a veces desodorante bajo el brazo, pero cargo aquí la palabra de Dios. Y algunos como un amuleto la abren en el Salmo 91 y la tengo allí para que me proteja, o en el Salmo 93. Es una artimaña del enemigo. El libro como tal no dice nada, no produce nada. Para nosotros funciona la palabra que está en el libro, que es la palabra de Dios. Este libro recoge 66 libros que son canonizados y en ellos está contenida la palabra de Dios. Y el Señor nos dice que escudriñemos esta escritura porque en ellas os parece que está la vida eterna. No te afirma así, está la vida eterna allí. Porque si el Señor dice, o si la palabra dijera, escudriña las escrituras porque en ella está la vida eterna, entonces todo el que la lee ya tiene la vida eterna. Dice, os parece porque será para aquellos que la reciben como palabra de Dios y la creen, para ellos es bendición y es de salvación. Y yo sé que hace ruido cuando digo que el diablo también habla aquí. Me quedan así como algunos, yo los veo medio extraños, ¿no? Pero aquí recoge la palabra de Dios, pero recoge también palabras de otros espíritus que no son Dios. Aquí hay palabras de demonios, hay palabras del mismo Satanás. Está la palabra de Dios y nosotros debemos tener conciencia de este libro. A veces pecamos de presunción por no conocer la palabra de Dios. Y la presunción nos hace creer que todo lo que tenemos lo debemos a algo superior a nosotros, y nosotros lo llamamos Jehová. Y el ecumenismo está enseñando que cualquier religión que tenga, si invoca a Dios, eso es de Dios, porque Dios lo dice en la palabra. Sí, la palabra dice que Dios es Dios, pero yo oigo políticos altos decir y engañar el diablo a través de ellos, y algunos de nosotros queremos como que ser sutiles y sumisos con eso. Yo veía estos días un pastor dirigiéndose al presidente de la República, y yo confío en Dios de que esto salga al mundo entero, que va a salir, para que se vea cuál es la posición de la primera iglesia bautista de Maturín con respecto a las presunciones del diablo en relación al pueblo de Dios. Nosotros tenemos claridad de que el Dios que adoramos es un Dios único y triuno, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que su nombre es Jehová, pero que el primero que aparece es yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Así dijo Dios a Moisés. Cuando te pregunte quién soy, tú le dices que yo soy el que soy.
Y ahora alguno dice por ahí que es cristiano y sigue a Cristo. Y es una mentira del diablo. Lo sigo porque Cristo es el Hijo de Dios y Dios es Cristo. Y Cristo se llama Alá, Cristo se llama Jehová, Cristo se llama Yemayá. El Señor reprenda al diablo. No puedo decir que Cristo es Yemayá. El sincretismo religioso que están enseñando las doctrinas falsas quiere hacernos creer que los nombres que Jehová tiene por este libro puede darse cualquier nombre. Los hijos de Dios, los que tienen un pastor que conoce que es Jesucristo, príncipe de los pastores, dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y le hablo a cada una también por su nombre. Y yo sé cuáles son los míos. No pretenda el enemigo de Dios engañarnos con sus artimañas y con la presunción muchos de nosotros decir, yo también soy hijo de Dios porque yo invoco a Dios. Hay un grupo de hombres en el mundo entero que hacen servicio y hacen culto al gran arquitecto del universo. Y se refieren que ese gran arquitecto del universo es su Dios. Y cuando nosotros vemos en la filosofía el principio platónico o aristotélico, dice que Dios es el gran demiurgo del universo, que Dios es el gran arquitecto, diseñador y constructor del universo. Eso es verdad. Pero el Dios que nosotros referimos como gran demiurgo es Jehová, Dios de los ejércitos. Y para estos hombres que se unen y hacen gloria al gran arquitecto del universo, Dios es cualquier cosa. No es solo Jehová. Es que si este banco es su Dios, ese es el gran arquitecto del universo. Es que si la Virgen X es su Dios, ese es el gran arquitecto del universo. Y es una artimaña del enemigo como para hacernos creer que todos estamos enfocados en Dios. Pero déjeme decirle que Dios es Jehová y es fuerte y es celoso. Y no comparte su gloria con nadie. Ni permite que abusen de lo que es su grandeza. Y los que desobedecen y abusan de su grandeza y pretenden engañar con los preceptos escritos en la Biblia, con artimañas, con estrategias satánicas, nosotros no podemos ir. El Señor le va a destruir en algún momento. Porque aún al diablo, cuando usa sus artimañas, Dios dice que le va a destruir y le va a destruir. Está atado, está sujeto. ¿Es príncipe de este mundo? Sí, pero va a ser sujeto y va a ser echado en lago que arde con fuego y azufre. Es una promesa que nosotros creemos. De manera que nosotros, teniendo claridad de lo que es este libro, y cuando les aclaraba que también el enemigo, hay palabras del diablo escritas acá, y ustedes saben, cuando el enemigo dice, vea el Apocalipsis, vea el Génesis, también el diablo engañó. Está la palabra de Satanás allí para con Eva. Esa no es la palabra de Dios. ¿Sí me entienden ahora? O sea, ¿me entienden por qué les digo que no toda es la palabra de Dios? Porque está visto que hay otras palabras que no son las de Dios. Cuando Judas dice palabras de Satanás, pues no es. Cuando Ananías y Zafira tratan de engañar al Espíritu Santo, no es Jehová. Porque Jehová no engaña al Espíritu Santo, porque Jehová es el Espíritu Santo en la Trinidad, en lo hipostático, en la esencia de Dios. Entonces nosotros debemos tener esa consideración clara. A veces desobedecemos, hacemos como queremos, incumplimos los preceptos de Dios, saltamos, vamos, venimos, vamos de doctrina en doctrina, de religión en religión, de fiesta en fiesta, de todo lo que podamos hacer, y luego reclamamos a Dios porque tú eres bueno y tú eres misericordioso. Y yo quiero utilizar a Dios como yo quiero, y que Dios sea a la medida de mi estatura. Pues yo tengo que buscar ser como a la estatura de Dios, a la estatura de Cristo. Dios no se va a ajustar a nosotros. Y le reclamamos a Dios algunas cosas. Dios me tiene que cuidar porque yo esto. Yo hablaba con un hermano antes de ayer, fui a su negocio ayer, y él me decía, cuando estuve a punto de la muerte, le dije a Dios, por tu palabra te voy a hacer un reclamo. Y sentí fuerza y ahí entendí que iba a vivir yo en el momento duro que tenía. Estaba en un momento difícil de enfermedad. Y le dije a Dios, tú dices en tu palabra que el que honra a su padre y a su madre le va a ir bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. Y hasta ahorita yo pensé que iba a morir con esto.
Pero viendo esta palabra y esta promesa tuya, yo me aferro a tu promesa y te reclamo que me cumplas lo que me prometiste. Yo he cumplido a mis padres, he honrado a mis padres, he sido servidor de mis padres, pues yo te pido que me des vida y que me vaya bien sobre la tierra. Y entendí que iba a vivir y estoy vivo, porque Dios cumple su palabra. Los infieles somos nosotros. Y cuando vamos a la Biblia vemos un hombre que ya el Señor le dijo, vas a morir. Esta semana arregla todo porque vas a morir. Y lo hemos predicado acá, es el caso de Ezequías. Y Ezequías fue y le dice a Jehová pegado a la pared, ¿cómo es que tú me vas a quitar la vida si yo te serví? Destruí las estatuas de acera, destruí la serpiente de metal que hizo Moisés en el desierto. Saqué toda la idolatría, quité toda la brujería, he construido los templos para que te adoren. Y ahora después que he hecho esto, tú me dices, ya vas a morir. Y entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a quitar la vida? Y el profeta no había salido al patio cuando Jehová le dice, hey, devuélvete. Ahora ve y dile que he escuchado su ruego, su demanda. Él tiene razón, él me sirvió. Dile que le voy a dar una prórroga de 15 años. Y el profeta vino y le dijo, Jehová te acaba de conceder 15 años. Jehová cumple sus promesas. Pero a veces nosotros no cumplimos y queremos que Jehová nos cumpla todo. Y culpamos a Jehová de las cosas en las que nosotros caemos. Es como que el que consume mucho cigarrillo, que fuma mucho, sabiendo que la Biblia no dice exactamente no fumarás, sino dice que no vayas contra lo que va, o no participes de lo que va contra tu cuerpo. Y desde los 14 consume cigarrillo, a los 35 no lo ha dejado, 40 no lo ha dejado. Y luego un cáncer de pulmón y dice, por culpa de Dios que no me ha sanado. ¿Por qué culpas a Dios de lo que tú has provocado? Yo quisiera que cada uno de nosotros tome su Biblia, resalte, anote la palabra que Dios manda hoy, a través de un humilde servidor. Pero anote la palabra. Vea lo que dice el Señor a estas personas. La insensatez del hombre tuerce su camino. Estamos en Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, después que torció su camino e hizo como quiso, ahora culpa a Jehová. Ahora dice, porque Dios lo permite así. Es como mi amigo borracho en el mercado de Taruca. Creyente en Cristo y se emborrachaba. Y luego le digo, pero creyente en Cristo. Y digo, ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su voluntad. Así lo dice la Biblia. O sea, que si estoy en estas condiciones es por voluntad de Dios. No, el Señor te dio libre albedrío. No tuerzas tu camino y luego en tu insensatez vas a decir que es Jehová el culpable de los errores que has cometido. La gente quiere que Dios le cumpla. Y también la gente dice que el diablo es el culpable de sus desgracias. Y no que sea yo defensor de este caballero. Es que a veces nosotros, nuestra insensatez, culpa a quien no es. El diablo es acechador, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos prestamos, nos va a destruir. Pero a veces nosotros cometemos los errores y queremos culpar a otro. La gente quiere que Dios le dé lo que quiere, pero no le da a Dios lo que Dios le pide. Dios está pidiendo un corazón sencillo, contrito y humillado para su adoración. Y el enemigo aprovecha con sus artimañas, sabiendo que puede engañar. Y algunos creen que el diablo se va a vestir de lo más feo para engañarnos. No. Las señoras no engordan por lo que no les gusta. Los señores no engordan por lo que no les gusta. Engordan por lo que les gusta. Y usted ve los comerciales de McDonald's, una hamburguesa así grande con mucha salsa. Y usted dice con los ojos, esa es la que yo quiero. Y cuando llega ya le dan una hamburguesita así. Y la carne es de lombriz. Sí, entonces tú dices, es engañosa la propaganda. El enemigo te engaña con lo que te gusta. Y nos enseñaron que el diablo era horrible y tenía cacho y rabo y andaba con un tridente. Sí, tiene su fealdad, pero en la tentación viene con lo que más te agrada. Con billetes de dólar te atrae para que tú robes. En lo sexual con lo atractivo. La homosexualidad por lo atractivo y por el colorido.
En la hechicería, por lo atractivo, por lo más perceptivo a nuestros sentidos. Lo más perceptible a nuestros sentidos, el diablo engaña. Por eso Pablo escribe a los Efesios, capítulo 6, en el verso 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A los inconversos que son del diablo o a los que son de Jesús? Le está hablando a usted y a mí. Hermanos míos, dice Pablo, creyentes en Cristo, fortaleceos ¿en quién? En tu propia prudencia, en tu propia fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza ¿de quién? En el poder de su fuerza, de la fuerza del Señor. No es en tu propio conocimiento ni en tu propia fuerza. Porque algunos creemos, ya yo soy fuerte, yo creo en Cristo, yo puedo vencerlo. Y yo oigo mucha gente con tanta ligereza, estoy batallando, estoy guerreando, voy a matar al diablo, acabé, machácale la cabeza, písalo con los pies. ¿De dónde sacamos toda esa cosa? Una estrategia del mismo diablo para engañarnos en que en tu fuerza tú puedes dominar al diablo. No, para dominar al diablo solo hay que creer en Cristo y tener la bendición y la unción del Espíritu Santo. De lo contrario no podremos, porque el diablo a Adán y a Eva, cuando descuidaron a Dios, les hizo caer. Y venían limpiecitos y los tentó con la propia palabra y con la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo el diablo la usa para engañar. Y siempre cita la palabra, pero no la cita como es. Cuando el diablo cita la palabra, te va a cambiar y te va a descontextualizar la palabra. Y de eso tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo, repito, dice a los Efesios, vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Reconoce el apóstol Pablo que en nuestra fuerza no podemos y que es en la fuerza de Dios, que es en el tiempo de Dios. Y a veces nosotros nos engolosinamos aún con nuestro propio ego, nuestra propia vanagloria, y creemos que por lo que somos ya estamos dominando. Pablo dice, el que piense que está firme, aguántese bien, mire que no caiga, porque no es en tu fuerza. Las medidas del enemigo, el tiempo y lo que tiene para engañarnos depende de lo que nosotros comunicamos. Nosotros debemos estar claros que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra nuestros hermanos. Problemas con ustedes no tengo, no debo tenerlo. Usted no debe tener problema con su hermano. El hermano no debe odiar al hermano, porque el problema no es contra el hermano, es que el enemigo usa a algún hermano, ese hermano se deja usar y viene a entorpecer. Usted debe orar para que el enemigo suelte al hermano, porque el problema no es el hermano, es el enemigo que engaña. Y la palabra enseña así. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad que están en los aires, que están allí atentos. Demonios que están pendientes de tu actuar, de tu vivir, de tu proceder. Demonios que están sabiendo lo que haces cuando tú lo demuestras. Porque el diablo no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Esas cualidades son solo de Jehová Dios. Entonces no me digas, es que el diablo adivinó cuando... No, sí tiene espíritu de adivinación, pero no conoce tu corazón y no conoce tu mente. Cuando tú dices, esta es mi debilidad, los que están por ahí alrededor escuchan y dicen, por allí hay que atacarlo. Pero tú comunicas, nosotros comunicamos, y hay que estar claros y pendientes los hijos de Dios, que los demonios se atraen, los espíritus se atraen. Es una artimaña del diablo, que los espíritus de él se atraigan. Chico que consume droga, tú lo sacas de Maturín, te lo llevas a México, te lo llevas a Caracas, te lo llevas a Carúpano y se lo voy a llevar donde otro familiar para que no siga consumiendo, porque aquí tiene un entorno donde consigue. Pero usted lo lleva y en 2 horas ya él sabe quién vende allá, cómo vende, dónde la busco. Los demonios se atraen, los espíritus se atraen. Los homosexuales llegaron a uno y enseguida saben quiénes son. Se atraen los demonios y es una artimaña del diablo. Los ha diseñado Dios perfectos y limpios. Él ha torcido con el engaño.
Nosotros sabemos que nuestro proceder debe ser sujeto a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, vemos cuando predicaba, libro de los Hechos en el capítulo 16, y había una mujer que tenía espíritu de adivinación, pero era propiedad de alguien esa muchacha. Esa muchacha pertenecía a unos tipos que la tenían trabajando, adivinando, y ellos cobraban por esas adivinaciones. ¿Qué más propaganda podía darle credibilidad a esa muchacha? Y el diablo la usa, engaña a través de ella, diciendo una gran verdad. Y vea lo que dice Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esta es la gran verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Quién está adivinando eso? Un demonio. Un espíritu inmundo está diciendo que esos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, y que pregonan a un Dios y a un Cristo Salvador. Está diciendo una verdad, pero esa verdad es para que crean que ella dice la verdad y luego muchos débiles vayan a consultar y ella engañar entonces con la mentira. Es una artimaña de Satanás. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Reprendió a ese demonio de adivinación, sabiendo Pablo cómo venía. Incomodó a Pablo. Y los hombres, los que quieran seguir leyendo ese capítulo 16, los dueños se pusieron bravos contra Pablo y querían matar a los que estaban predicando el evangelio, porque les habían quitado el motivo de ganancia. Y el diablo se incomodó porque ahora no iba a seguir engañando con el espíritu de adivinación. Y aquí hay un poco de gente que no busca de Cristo y lee el horóscopo. A ver qué dice hoy. Yo también lo leí. Yo tenía una venta en el mercado de Garúpano allí y le leí el horóscopo y decía: hoy es un día de prosperidad, habrá mucho de negocios, te irá bien en los negocios, habrá venta. Y ese día me robaron un reloj Citizen de los que estaba vendiendo. Y yo dije: ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Y después reflexionaba y decía: es que es la misma suerte para todos. Aquí hay un poco de gente, y lo decía en la prédica, no del domingo pasado, sino del antes pasado. Gente que quiere que le lean el tarot. Y yo le digo: venga a la iglesia, que aquí vamos a leer las cartas. Y leemos las cartas de Pablo y no quieren entender las cartas de Pablo, quieren las cartas del tarot. Las cartas que queremos leer son las que el Señor nos da por una palabra. La gente quiere que me adivinen qué me va a pasar mañana. ¿Y qué va a pasar con María Corina? Lo que tenga que pasar. ¿Qué va a pasar con el presidente Maduro? Lo que tenga que pasar. ¿Y quién va a presidir el país? Quien tenga que presidirlo. Yo busco de Dios y que Dios ponga a quien quiera. El que Dios ponga, ese va a ser bueno. Sea quien sea, al que Dios ponga va a ser bueno. Nuestro problema es que en nuestra fuerza queremos colocar gentes. Y todos fallan y todos han fallado. Y van a fallar porque viven en su propia fuerza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mientras coloquemos hombres que no tengan o mujeres que no tengan temor de Jehová, vamos a estar mal. Mientras tú busques la bendición de Dios donde no está, te va a ir mal. Hay que buscar a Dios donde está Dios. Y Dios está en este libro, sabiendo y entendiendo que la dirección para leerlo y entenderlo viene del Espíritu Santo de Dios. No lo leas en tu propio entendimiento y tu propia fuerza, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Hay que discernirlas espiritualmente. Pablo entiende espiritualmente que la chica quiere usarlo como propaganda. Usarlo porque si yo soy el Hijo de Dios, soy predico al Cristo, ella tiene que hacer la propaganda. Otro hubiese dicho: síguelo diciendo que sí es verdad que yo soy. Si es adivina que vengo en nombre de Dios. Pablo reprendió al demonio entendiendo lo que estaba pasando allí. Y nosotros debemos tener discernimiento. Y a veces nos vienen con la palabra y nos citan la palabra de Dios.
Y hay que tener cuidado cuando nos citan la palabra de Dios. Gente que me llega, pastor, tengo una palabra para usted de parte de Dios. Ya me da miedo que me den palabra de parte de Dios. Estoy aterrado con los que me dan palabra de parte de Dios. Porque vienen a decirme cosas que son contrarias a la Biblia. Eso no puede ser palabra de Dios. Y nosotros como débiles nos dejamos engañar. Y nos quieren citar textos bíblicos sacados de la Biblia con una pinza, descontextualizados, fuera del contexto y del precepto de Dios. Y me dice, la palabra dice esto. Tú tienes que oír el consejo, como anciano, el consejo de los jóvenes para que puedas crecer. Sí, yo tengo que oírlo, pero no tengo que hacerlo. Tú tienes que oír lo que hacen los fariseos, decía el mismo Señor. Haced todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque te traen una palabra que está fuera de basamento. Solo por la experiencia de Cristo y lo que Cristo produjo con su Espíritu Santo en los apóstoles, nos da un tipo de vida ordenada. Y el enemigo de Dios quiere engañar con la palabra. Y ha engañado desde el primer tiempo. Eva fue engañada con la palabra, pero el diablo la cita como quiere. Y cita lo que le gusta. Vea Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ¿sí me siguen? Génesis 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Óigase, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No se refería a la muerte física, sino el entendimiento y la muerte espiritual, por la desobediencia. Iba a morir en la libertad espiritual que tenía. Y eso es Génesis 2. Pero en el capítulo 3, el diablo toma y hace cita de lo que dice la palabra, o Moisés escribe aquí en el capítulo 2, verso 16. De todo árbol del huerto podrás comer. Y Génesis 3:1 dice el diablo a través de la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Eran criaturas de Jehová, la cual dijo a la mujer, oiga, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está citando la palabra. ¿Cómo la está citando? ¿Cómo dice Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Verso 16, capítulo 2. Capítulo 3, verso 1. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se está viendo el engaño? ¿Está citando lo mismo? Se refiere al escrito, pero está usando la astucia y el engaño. Está torciendo la palabra de Dios. Y así andan por ahí algunos. A Dios hay que adorarle así, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Vamos al contexto de la palabra. Y la mujer es la que sale al paso y le dice, respondiendo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Ella le aclara, pero el enemigo sigue engañando. Y va a seguir engañando con la misma palabra. Cuando vemos esto y vemos que el Señor tiene palabra inspirada por el Espíritu Santo en este libro, y nosotros con inteligencia de Dios podemos entenderlo, podemos irnos al libro de Mateo, cuando Jesús mismo es tentado por el diablo. Allá fue la mujer, primera creación, hembra de Dios. Primero fue Adán, varón, pero ella como primera. Y el engaño viene allí. Y mire a Jesús. Jesús pasa 40 días orando y ayunando. Verso 4, capítulo 4, verso 3 de Mateo. Y vino el tentador a él y le dijo, usando la palabra de Dios, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No sabía el enemigo que era el Hijo de Dios? ¿No sabía que era el Hijo de Dios?
Y luego le dice, Jesús da una respuesta. Y la respuesta que da Jesús es por la palabra. Pero el diablo sabe y está citando en el libro de Mateo capítulo 3, cuando Jesús es bautizado, una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Es o no es el Hijo de Dios? Si el mismo Dios está diciendo que ese es mi Hijo. Ahora el enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, como Él dice que tú eres su Hijo y que en Él tienes complacencia, pues convierte las piedras en pan para que Jesús le obedezca, para que Jesús sea castigado por el estómago, sea seducido por el estómago, con el hambre. Y el Señor le responde y dijo, escrito está. Y yo quiero resaltar escrito. Todavía no había salido la escritura de manera declarada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito. Y el diablo dice, es porque está escrito. ¿Te gusta citarme la Biblia a mí, que también la conozco? Y en el capítulo 4 de Mateo, el verso 5, le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo. ¿Por qué? Porque escrito está. Ahora es el diablo quien cita la Biblia. Antes Jesús le dice, escrito está. Ahora él dice, escrito está. Y cita el Salmo 91, el diablo. El Salmo 91, donde dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Eso dice el Salmo 91? El diablo dice así, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Sí. Lea más. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero vea el Salmo 91, en lo que cita el diablo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Sí está. Que te guarden en todos sus caminos. El diablo quitó esa parte. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y omitió el diablo intencionalmente que te guarden en todos sus caminos. De manera que tú vas a cumplir una vida que se va a olvidar del camino que Dios te está marcando. Y el diablo le dice a Jesús un consejo del Salmo 91 y le omite que en el camino que Jesús va a establecer, va a comenzar, lo que va a hacer, lo omite el diablo. Y nuestro camino, que es el que Dios nos marca, que es el mismo Jesucristo, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida, el diablo lo omite para que no caminemos a través de Jesucristo. Salmo 91, hermanos, léalo. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Y dice, a sus ángeles, dice Mateo, en el verso 6 del capítulo 4, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y una coma, en sus manos te sostendrán. Y el Salmo 95, cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y el diablo sacó con su artimaña, con su elegancia. Y luego escribe lo otro, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No es a medias tintas que leemos, no es entre líneas que debemos leer la palabra, es un engaño del enemigo. Y Satanás ha cegado a la gente para esto, mayormente a los incrédulos, pero está, de ser posible, invadiendo la iglesia de Jesucristo. Y yo debo aclararlo para que nosotros no caigamos en la artimaña cuando el diablo cambia la escritura, cuando tuerce la escritura. Tiene cegado a los incrédulos. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, y noten su Biblia, o noten la pantalla, que cuando dice el Dios de este siglo, esa D está con minúscula. No habla de Jehová, habla del mismo diablo, que es el Dios de este siglo.
¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Están cegados por el mismo enemigo para no entender. Por eso tú les hablas de esta palabra y no logran verlo. Y tú dices, ¿por qué no lo entiendes? Porque el mismo Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Les ha puesto una venda, como la que tenía Pablo cuando perseguía a la iglesia. Y que fuera necesario tener un encuentro personal con Jesús para que cayeran luego las escamas de sus ojos y pudiese ver la verdad. Y hay que estar atentos, llevando el mensaje para que ellos puedan creer, caigan sus escamas y vean con ojos espirituales. Pero Dios les ha cegado. Puede cegarlos y puede usarlos. El enemigo usa a personas que son incrédulas, aún estando entre nosotros, para engañar a los creyentes. Y decía una vez yo a ustedes, el diablo también viene a la iglesia. Viene para escuchar y torcer, y para debatir con lo que no tiene que debatir. El libro de Lucas, en el capítulo 22, hay un ejemplo claro cómo el enemigo usa a hombres de los que están con Dios. Judas era un hombre que comía con el Señor. Señor Jesús dice, el que come conmigo en la mesa, el que moja su pan en mi plato, ese me va a entregar. Él me va a vender. Y en el verso 3 del capítulo 22 de Lucas dice, entró en Judas, quien era por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los principales. ¿Quién entró? Satanás entró en Judas. Para confundir, estando Judas con Jesús. No encontraban cómo decir quién es. Y Judas les dijo, no se preocupen, al que yo bese ese es. Yo lo conozco, yo ando con él. Yo comparto con él. Pero seguro no nos vas a entregar a Juan, no nos vas a entregar a Mateo. No, al que yo bese ese es. Por eso el Señor le dice, Judas, ¿con un beso entregas a tu Señor? Porque el diablo había entrado en él. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. No era diferente. Estaba con los 12 apóstoles. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, porque están dirigidos por el enemigo de Dios. Y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La mejor oportunidad fue en aquel aposento alto donde están cenando, cuando dice, uno de ustedes me va a entregar, dice el Señor. Y él preguntaba, ¿seré yo, Señor? Y el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y salió corriendo para buscar, para que prendieran al Señor. Lo había engañado el diablo. Y el diablo se especializa en engañar, en simular, en disfrazarse para engañar. Cuando nosotros vemos ciertas fiestas paganas que son muy populares, vemos que su base es el disfraz. Pasaron los carnavales, mucha gente disfrazada. Viene Halloween, mucha gente se disfraza. El diablo anda disfrazado también. Se disfraza para engañar. Y entra a la iglesia para engañar a los débiles que no son de Dios, pero que están en la iglesia. Y digo no son de Dios, y lo vamos a ver por la palabra. Segunda de Corintios 11, verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No tiene que disfrazarse de algo feo, se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. ¿Cuántos apóstoles, cuántos profetas, cuántos predicadores disfrazados de siervos de Jesucristo están negociando con este evangelio? Predicando la prosperidad y olvidando a Cristo. Predicando las sutilezas y los rudimentos de la doctrina de Cristo y olvidando a Cristo.
Están detallando tonterías de lo humano y han olvidado lo espiritual, que es lo que conviene a Dios. Y doctrinas y sectas y religiones, iglesias, que no te pongas esto, que no camines así, que no te vistas allá, que no visites acá, que no hables de esto, y olvidan que hay que ir a Jesucristo y que quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Estos se disfrazan como apóstoles de Cristo para engañar. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿De qué nos sorprendemos a veces? Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Entonces no me sorprende que estén predicando a Cristo, que estén disfrazados de apóstoles de Jesucristo, porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Y engaña, porque es padre de mentira y es padre de engaño. Y esa confusión que el mundo ha tenido de doctrinas es porque no ha entrado en el libro. No ha entrado en la palabra de Dios. Y yo no quiero decir que es que nosotros estamos en la sana doctrina, porque muchas iglesias predican ahora estar en la sana doctrina. Y somos la sana doctrina. Y cuando buscan, están lejos de la palabra. La sana doctrina está aquí. Lee, cumple, procede, como dice la palabra, y demostrarás entonces que estás en la sana doctrina. Ya las emociones, ya esas cosas que van y vienen no son necesarias. Está puesto en la mesa. Es Cristo quien determina la salvación porque Él murió por nosotros. Y es el Espíritu Santo quien nos redarguye, quien pone el querer como el hacer, porque es el que está entre nosotros. En Cristo creemos, ascendió a los cielos y mandó al Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Y tener un Dios como el que tenemos es saber que el enemigo engaña, pero no a los que son de Dios. El diablo va a intentar engañarnos. Y las obras que decimos o las que hacemos son las que demuestran lo que somos. Vea lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois ¿de quién? ¿De quién somos hijos? Nosotros de Dios, por medio de Jesucristo. Y aquí Juan le escribe, vosotros sois, o el Señor escribe, o dice la palabra que Juan escribe, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él está engañando, está para engañar, seguirá engañando. Y muchos de nosotros puede ser que caigamos y cedamos ante las sutilezas del enemigo. Pero hay que estar atentos porque quien murió por nosotros fue Jesucristo. Y en el libro, en el capítulo 24, lo confirma. Dice, porque se levantarán falsos cristos, ni siquiera falsos profetas, falsos cristos. Yo recuerdo cuando se puso de moda la doctrina de Sirisate a Saibaba. Señor moreno con un afro muy grande, levantaba las manos, hacía las manos así, producía oro en polvo, hacía milagros, la gente hacía peregrinaciones con él, vinieron a Venezuela, enseñaron canciones, y él decía, yo soy Cristo reencarnado. Yo soy Cristo en este tiempo. Y cuando oigo a Francisco hablar, dice, yo soy el vicario de Cristo, yo soy el sustituto de Cristo, yo soy el Cristo de este tiempo. Cristo es uno solo murió por nosotros. Los otros son falsos cristos. Y dice, vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible. Pero ese término que dice, si fuese posible, es porque el que está convencido y tiene la doctrina de Cristo no se dejará engañar. No debe dejarse engañar. Reconociendo que hay falsos cristos, que hay falsos profetas y que van a hacer señales. Te van a hacer caminar por el fuego.
Te van a hacer saltar, te van a emocionar, te van a hacer hablar en lenguas extrañas. Y que algunos van a decir son lenguas angelicales. Tenga cuidado con lo que habla. Domine las emociones humanas para vivir en lo espiritual. Y en el espíritu pide el Señor que le adoremos con culto racional, con entendimiento. Dice, presentéis, os ruego hermanos, dice, por la misericordia de Dios, una súplica, te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, con entendimiento, racional, no llevado por cualquier falso profeta, por cualquier falso Cristo, por algunos de estos que engañan en la prosperidad, por algunos que se emocionan y andamos tras los milagros. Venía un predicador africano a Venezuela, creo que se suspendió esta visita, y ya las iglesias estaban emocionadas porque viene uno que hace milagros y vamos tras el milagro que él hace y olvidamos a Cristo. En vez de seguir a Jesús de los milagros, siguen a los milagros que hace cualesquiera. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y Él te dice que tú tienes el poder del Espíritu Santo, lea Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice que cuando tú crees eres sellado con el Espíritu Santo. Si ya lo tienes, tiene poder y autoridad para reprender demonios y echarle fuera en el nombre de Jesús, para sanar enfermos en el nombre de Jesús. Pues clama a Dios directamente. No necesitamos otro intercesor sino Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo para ir al Señor, a Dios, sino Jesucristo. Ahora queremos los que hacen milagro para seguirlo. Los que me hacen saltar como becerro de la manada. Y citamos más la palabra de Dios allí, como hace el diablo. Vendrá un tiempo en que la iglesia saltará como becerro de la manada. Hermano, considere lo que hace. Sea temeroso de Dios. Cuando alguien viene a darte la palabra, dice, yo profetizo que tú tengas cuidado de lo que está oyendo. Tenga cuidado con esas profecías. Iglesias completas se han dividido porque los pastores han sido débiles y han permitido que alguien se levante y diga, pastor, tengo una palabra para la iglesia. Le da la palabra y dice cualquier cantidad de cosas que divide una iglesia, siendo que tiene que seguir al Señor Jesucristo. Yo estoy hablando por una palabra que está escrita en esta Biblia. Y la iglesia debe ser adulta y madura para esto. No puedo ser llevado de cualquier viento de doctrina. No puedo ser sujeto a las pasiones de alguien que venga con milagros. Los milagros tienen que ir tras ti, que eres cristiano y eres hijo de Dios. Los milagros tienen que venir tras mí, si es la voluntad de Dios. Pedro predicaba y enseñaba y le dice al hombre, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tiene Pedro? La autoridad de Dios. Pedro no gritó, Pedro no se desesperó, Pedro no habló cosas extrañas, solo le dijo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, listo. Solo la palabra. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno, una legión, 600 soldados romanos. Y cuando le pregunta, ¿y cómo te llamas? Jesús no hizo alborotos, solo le dijo, ¿y cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. En un solo cuerpo, tantos demonios. Un hombre que reventaba las cadenas, que comía carroñas, que vivía en el cementerio. Y él reconoce como Legión y le dice, ¿vienes a atormentarnos? No es el tiempo. Reconoce el diablo que no es el tiempo. Y pide permiso a Jesús para entrar en los cerdos. Y Jesús lo echa afuera y toman los cerdos, se van por el despeñadero. Y el hombre queda libre. Eso es todo lo que tenía que hacer Jesús. No he visto un solo escrito aquí que hayan esas cosas tan extravagantes para llevar el Evangelio de Jesucristo. Es una verdad real y absoluta lo que la palabra enseña. Yo solo tengo que creerla. Por medio de la fe somos salvos. Y no es de nosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y quien tiene esta bendición, no será posible que el enemigo lo engañe. Engañará aún a los escogidos si es posible.
Yo clamo a mi Señor para que ninguno de nosotros sea engañado, para que ninguno de nosotros sea confundido, para que ninguno de nosotros caiga en el error del engaño y en las artimañas de Satanás. Pablo, segunda carta a los Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ya citamos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Cómo la engañó? Con astucia y con la palabra. ¿Lo pudimos ver o no? Pero temo, dice Pablo a los Corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que no venga el diablo a quitarnos de la fidelidad en Cristo Jesús. Con sentidos, con vista, con oído, con gusto, con olfato. No es por sentidos. Y algunos dicen, es que tengo un sexto sentido. Es un sentido espiritual. Tengan cuidado con ese sentido espiritual. Los sentidos espirituales son otra cosa. Se sienten por el Espíritu, teniendo el Espíritu de Dios y dando el fruto del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber manifestación de engaño. Y Pablo se lo escribe a los de Tesalónica en el capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel que engañó a Eva, a quien el Señor matará con su espíritu o con el espíritu de su boca. Eso yo lo creo. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y tener la certeza de lo que el Señor nos está enseñando. Y el enemigo va tendiendo trampas, va colocando lazos. Los escogidos tienen que estar sobrios, conscientes y fundamentados en la palabra de Dios. Y no en la palabra del diablo que está escrita en la Biblia. Se va a los espiritistas, tienen su Biblia y la leen, pero leen lo que dice el diablo, no leen lo que dice el Espíritu Santo de Dios. La inspiración que Dios tiene para nosotros está dada para ser también revelada por el mismo Espíritu que inspiró para escribir, que es el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a Timoteo, segunda carta, verso 2, verso 26, para que escapen y que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Que aquellos que están sujetos podamos llevarle un mensaje de redención, no para nosotros caer. La iglesia debe elegir el Dios y la palabra que estudia, no por la insensatez y por las ligerezas, no por los milagros, no por la prosperidad, no por los beneficios políticos. Y aclaro esto, nuestra iglesia ha estado siendo convocada a ver qué necesitamos. Y yo le dije a la persona, necesitamos más oración y ayuno y más lectura de la palabra. No, pero de lo que les podamos dar, no me los traigas ahora, tráemelo después de las elecciones. Ofréceme todo lo que quieras para después de las elecciones. Y en una reunión aquí esta semana con pastores les dije, tengan cuidado, asumiendo la responsabilidad de la asociación. Como presidente de la asociación, para alertarlos, no aceptar nada que no venga de parte de Dios. Porque estamos en un tiempo donde he oído a un pastor en una reunión X con un funcionario del gobierno pedirle que incorporen más pastores llaman eso el beneficio, la misión del buen pastor. El buen pastor es Cristo, no es el partido político, no es el presidente, no es el ministerio X. Cristo es el buen pastor y es el príncipe de los pastores. Y en mi función tengo que acabarlo y depender de Cristo, no de lo que me pueda dar un hombre de este. Porque voy a caer en el pecado que cometió Balaam. Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel. Y Balac le pidió la maldición para el pueblo de Israel. Y tuvo que decirle Jehová mismo a Balaam. Y no entendió. Y vino Jehová y le mandó una burra que le hablara. Y yo de verdad que no quiero que la burra me hable, porque no sé dónde paro yo la carrera.
o que una perra me hable, o que la gata me hable. Dios, ¿qué está pasando? Y yo quiero que la iglesia entienda ese fenómeno allí. Es que la burra le dice a Balaam, y Balaam discute con ella como algo normal. Y ella le reclama, yo que te llevo y te traigo, y ahora me caes a palos. Y Dios que nos da, que nos sostiene, que nos en abundancia y en escasez está Dios de nuestro lado. ¿Por qué tenemos que ir a lo que no es de Dios? Es una artimaña del enemigo. Y digo a los pastores desde esta tribuna, de donde quiera que pueda estar, no caiga en ese pecado de comprometer a una congregación por su capricho negociando con el diablo. Si yo negocio con ellos por un beneficio, estoy comprometiendo a mi congregación. Porque tengo por cierto que ya están pidiendo la estadística a ver cuántos pastores están sujetos a este sistema y cuántos miembros tiene su iglesia. Y dicen, ahora tenemos tantos votos. No somos parte de esa estadística. Somos parte de la estadística de Dios. Somos contados con Dios. La artimaña del enemigo está allí. Y le dije a ellos, yo, hermano Emerson, me corrige, pero por estadística, por números, no puedo decir y comprometer. Porque siendo un número que represente su data en porcentaje o en valor absoluto, me van a reclamar en el tiempo el compromiso que yo he hecho. Yo te di 20 láminas de zinc, ahora ellos tienen que votar por mí. Señor, reprenda al diablo. Es una artimaña, es un engaño del enemigo. Esto que tenemos lo ha dado Dios, y lo que nos va a dar, nos lo va a dar Dios. No lo pido a nadie como lástima o como limosna. Es Dios quien tiene para nosotros. Y usted tiene que creerle a Dios. Su salud la da Dios. El alimento lo da Dios. Por eso Jesús le decía, Juan 10:25. Jesús le respondió, os lo he dicho, no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. No estamos creyendo. Ellas dan testimonio de mí. Creerle a Jesús, sus obras dan testimonio, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Quiénes son los que no creen? Los que no son de sus ovejas. Esos no somos nosotros. Nosotros somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su redil. Nosotros pertenecemos al aprisco de Jesucristo. Y dice Jesús, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús te conoce, conoce tu corazón. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y quisiera entender esto en la visión de que alguien decía, es que no puede ser que ellos dos son uno solo, o que Jesús sea Dios. Porque en el libro de Mateo, cuando Jesús le preguntan, maestro, dinos, ¿cuándo es el fin? ¿Cuándo es el tiempo que esto va a terminar? Jesús le dijo, ni yo lo sé. Solo mi Padre que está en los cielos lo sabe. Y el diablo ahora ha querido enseñarle a la gente, no, ¿y qué es Dios? Pues, si es Dios, ¿por qué no lo sabía? Y yo pregunto eso a la iglesia. Si Jesús es Dios, ¿por qué le dice a los discípulos, yo no lo sé, solo lo sabe mi Padre? Y luego dice aquí que mi Padre y yo una cosa somos. ¿O es que esto es como el matrimonio? Son una sola carne, pero hay que pagar dos pasajes. Hay que pagar dos comidas. O sea, todo es doble. Lo que pasa es que este Jesús que está hablando no es el Jesús que está en ejercicio de Dios. Estaba como hombre, como cuando murió. Por eso dice, ni yo lo sé. Como hombre no lo sé. Como humano no sé lo que va a pasar. Solo mi Padre que es Dios. Pero de hecho que Jesús como Dios sabe. Pero entendamos el contexto. Jesús estaba hablando como un hombre común y corriente. Como cuando en la cruz muere, cuando desfallece su cuerpo, su fuerza como hombre. Jesús no murió en la cruz como Dios, como quiso dar a entender el diablo, y maté a Dios en la cruz. Jesús muere en la cruz como hombre y sufre como hombre tus pecados y los míos. Vamos a celebrar ahora una Semana Santa y vamos a ver cómo Jesús clama, Eli, 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 lama sabachthani.
Solo que Dios mío, me desamparaste, me dejaste. Ya no soy Dios, soy un humano. Así murió Jesús, como humano. Y aquí se da como humano. Jesús conoce ahora como hombre, está sentado a la diestra del Padre. Y viene para buscarnos, porque nos ha dado perdón, nos ha dado redención. Y Pablo dice a los Corintios, y al que vosotros perdonáis, yo también. Yo que lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros yo lo he hecho en presencia de Cristo. Para no hablar de Jesús y de Dios, Pablo, nosotros en perdón unos con los otros, por amor a Cristo. ¿Para qué tenemos que perdonarnos? Para que Satanás no tenga ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones y las artimañas del enemigo van a estar. Yo no debo ignorarlas, pero no debo darle lugar ni estar presto para caer. Y nosotros conocemos un verso de memoria en Efesios 4:27. No deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Y Santiago dice en el 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá de vosotros. Todos lo sabemos. Resistid. Y Pedro, en su primera carta a los expatriados, en el capítulo 5, verso 8, le dice, sed sobrios. ¿Qué es sobrio? Sobrio. Estar consciente, estar hilado con la razón, estar sujeto a la verdad, no estar cargado de mosto, no estar borracho, no estar confundido, no estar drogado. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Tú no eres el único que la está pasando. Todos lo están pasando. Pero resistimos, sabiendo que quien está en nosotros como espíritu de dar poder, de sostenernos, de sustentarnos, es el Espíritu Santo de Dios. Y el enemigo, por más que quiera, yo debo tener conciencia. Y mi hermano, mi hermana, no crea que el engaño de Satanás viene con violencia en este tiempo. Va a venir con sutilezas. Viene con cosas agradables. Yo debo ser atento a la palabra que Dios me está dando. Está allí seleccionado una cantidad de base bíblica para que nosotros entendamos lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Y es que cada uno de nosotros debe responder a Dios y estar sujeto a Dios. Y que el enemigo de Dios no tiene parte en nosotros. No tiene nada que ver contigo. Y alguien me preguntaba, ¿pero puede entonces un demonio entrar en un cristiano? No tiene que entrar. Si en él habita el Espíritu Santo, no va a entrar. Pero puede estar alrededor molestando. Puede tentar, puede buscar, pero tú tienes que resistir para que huya. Así lo dice el apóstol Pedro. O sea, resiste lo que él va a huir. Pero que me siento que el diablo me está llegando. Hermano, ¿me está llegando a dónde? Y a veces la sutileza del diablo viene por lo más sensible. Hay gente aquí que está creyendo mucho en los sueños. Se pone a ver películas de terror y no quiere soñar con el diablo en la noche. Es una sutileza del diablo. Gente que tiene curiosidad. ¿Cómo será que es la ouija? ¿Será verdad que se mueve el anillo? Vaya y pruebe. Si tiene que probarlo, pruebe. Pero tenga conciencia y diga, el Espíritu Santo va a probar eso sabiendo que ya reconoce que son espíritus inmundos. ¿De quién estamos hablando? Es una artimaña del enemigo. ¿En quién se usa? En los niños en los colegios. Y los niños como débiles caen. Lo más triste es que hay madres que están necesitando algún apoyo, algún consuelo, o perdieron algún familiar y le dicen a la hija, llámame a fulano. Los muertos no vienen por esa vía, son los demonios los que ocupan esos lugares. Y yo puedo darle ejemplo bíblico de esto.
Todo lo que está acá es lo mismo que estamos viviendo desde aquel tiempo antiguo. Después que Can maldice y Canaán tiene a Cus y tiene a Semiramis como mujer y tienen a Nimrod, allí se corrompió la raza humana y lo oscuro salió, porque los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres y corrompieron a la humanidad. Y a pesar de que Dios ha querido preservar, ¿cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años dando un mensaje. ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos se convirtieron? Ni uno solo. ¿Cuántos se salvaron? 7. Noé con la esposa, sus 3 hijos y la esposa de los hijos. Y seguimos predicando a Cristo. Aunque no se arrepienta uno, seguimos predicando a Cristo. Pero el Señor en su tiempo va a dar la bendición. Y el enemigo tendrá que huir, porque el tiempo de Dios viene y es bueno. Y el tiempo que Dios tiene para Venezuela es bueno. Si no es hoy, no es mañana. Es bueno si nosotros nos sujetamos. América Latina está viviendo un proceso duro y difícil. Entre por Haití para que vea cómo la brujería, el vudú, la hechicería, la santería y la palería tienen ese país alborotado. Es posible que el dominio sea de un delincuente para liberar 4.000 presos, de lo más peligroso. Que una isla que se llama La Española, la mitad es un país que se llama República Dominicana y la bandera tiene la Biblia en el centro. Y habla de Dios, y ese proteja. Y la otra mitad de la misma isla, tiene pactos satánicos, matar. ¿Recuerdan aquella matanza de cochinos, tomar la sangre de los cochinos, comerse los humanos, hacer cosas indebidas? Pues habrá un castigo. Nosotros queremos estar del lado de Dios. Debemos buscar estar del lado de Dios. Cuba está en desastre interno. Cuba está destrozada internamente. Vea las noticias. Pero hay algo interesante que me llama la atención de Cuba. Es que en ese momento duro y difícil que vive, es uno, si no el país de América Latina, el que más tiene misioneros en el mundo, predicando el Evangelio. Pareciera que como no pueden predicar ahí dentro, consiguen y van a predicar y están extendiendo el reino de Dios. Y eso hay que buscar, extender el reino de Dios. Yo quisiera que nosotros con conciencia viéramos y analizáramos por la palabra que las artimañas del enemigo van a seguir estando y que utiliza la Biblia para engañarnos, que utiliza la misma palabra de Dios y que nosotros debemos estar conscientes y no descontextualizar nuestra Biblia, nuestra palabra, o sea, lo que Dios nos da, no podemos descontextualizarlo para obedecer lo que Dios nos está dando. Yo quiero que estemos de pie para orar a Dios. Amado Dios, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que el enemigo usa estrategias, que tiene personas, que tiene aún hombres que dicen ser tuyos disfrazados de luz para engañar. Pedimos, Señor, de esa misericordia para que los escogidos se mantengan y que en la salvación tuya permanezcamos hasta que vengas en gloria. Gracias por esta iglesia, la primera iglesia bautista de Maturín, Señor. Gracias porque tú has formado un pueblo para que te alabe, para que te adore, para que la adoración y la alabanza sean gratos delante de ti. Que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de ti, Señor. Y que tu palabra se extienda, que la entendamos como está planteada, Señor, como fue inspirada por el Espíritu Santo. Que no hayan pasiones humanas, sino que el Espíritu Santo hable a cada uno de tus hijos. Tú has dado una palabra, Señor. Quiero dejarla en el pueblo. En mi vida, Señor, para que seamos redarguidos por el Espíritu Santo, para que seamos tocados por el Espíritu Santo, para entender esta palabra, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay enfermos, Padre, tócalos en el nombre de Jesús. Tú produces la sanidad, Señor. ¿Cuántos has sanado, Dios? Y seguimos creyendo que tú sigues sanando, que tú sigues bendiciendo. Los que están sin trabajo, provee, Dios, del alimento, provee el dinero para el pan, que no falte, Señor, en cada casa, y que la bendición tuya permita adoración y alabanza, que no haya quejas, Señor.
sino gratitud a ti. Gracias por cada hermana, por cada hermano. Gracias por cada niño que está estudiando tu palabra. Recibe honra y gloria, Padre eterno. Recibe bendiciones. En esta hora, Señor, dejamos en tus manos lo que hemos hecho. Recíbelo, Padre, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse.